seguirá la conducta mencionada para el embarazo único, es decir, parto. Si el producto está en situación transversa, se realizará cesárea, ¿no? Primer caso en el cual voy a hacer cesárea. Si el segundo feto está en cefálica, parto normal. Si el segundo feto está en pelviana, algunos realizan parto por vía vaginal y otros intentan la versión externa bajo control ecográfico en tiempo real, en caso de ser gemelos biamnióticos con saco íntegro. ¿Ya? Mm. Perdón, doctor, esta respuesta si bien está mal, ¿no? ¿Sería sí, parto vaginal, doctor? Versión interna y gran extracción. En relación es versión interna y gran extracción pelviana. Sí, sí, doctor, es la respuesta E. Perdonen, error de typeo. Y doctor, disculpe, ¿nos podría explicar a qué se refiere con gran extracción pelviana? Entre comillas, es solamente parto por podálica. Para igual más o menos decir en qué consiste, la versión externa son maniobras que podemos hacer en el abdomen de la mamá para girar al producto. Y versión interna son las maniobras que hacemos pero mediante tacto vaginal, es decir, metemos la mano por la vagina, por el cuello del útero y así lo hacemos rotar entre comillas. ¿Ya? Y gran extracción pelviana significa más o menos solamente que el producto salga en podálica, nada más. Gracias, doctor. No, no tienen de qué. Pero como les decía hace rato, es bien benevolente. Todo es parto, salvo si el primero está en transversa y sí que se llama de cesárea previa. Después todo es parto, así más o menos dice su bibliografía. Si el segundo feto tiene situación transversa irreductible por maniobras externas, el parto será, a la del embarazo único, volver a intentarlo rotarlo, parto vaginal, versión interna y gran extracción pelviana o versión externa. Doctor, el segundo feto, si está en pelviana, igual es parto, ¿no? Sí. Si el segundo feto está en situación transversa y reductible por maniobras externas, se efectuará versión interna y gran extracción pelviana bajo anestesia general con narcóticos, que produce una excelente relajación uterina. Luego de estas circunstancias se produce el arrumamiento manual y subsecuente la inyección de oxitóxicos. En la vida real no funciona de esta manera, entonces. Y hoy en día, por si acaso, está ya proscrito las versiones, tanto la interna como la externa, ya no se debería realizar. Pero su bibliografía dice que debemos hacerlo, obviamente es, entre comillas, un poco antiguita, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de cesárea en un embarazo gemelar? Transversa del primer feto, transversa de ambos fetos, procedencia de cordón, cesárea previa o todos. 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 La intervención cesárea está indicada, además de la ya enumerada situación transversa del primero o de ambos gemelos, en caso de procedencia de cordón. Tengo 80. Tengo 90. Espero, doctores, que se saquen 100, ¿ya? Pero igual, por favor, sus micrófonos. Además, procedencia de cordón, eventualidad más frecuente de embarazos dobles que simples. Aunque un embarazo gemelar con antecedentes de cesárea previa, hay autores que recomiendan terminarlo por cesárea en vista de mayor riesgo de dehiscencia de la cicatriz. Entonces, estos son los casos donde es cesárea, porque después todo es parto. Según su bibliografía, ¿no? Son factores de riesgo para la hipertensión en el embarazo, excepto mayor a 35 años de edad, obesidad, preeclampsia en los embarazos anteriores, presencia de trombofilias o todos son correctos. Todos.
Todos son correctos. Todos. D. Estos son los que se llaman factores de riesgo, ¿no? Nulliparidad, adolescencia, mayor a 35 años, embarazo múltiple, obesidad, historia familiar de preeclampsia, preeclampsia en los embarazos anteriores, arteria uterina alterada, diabetes gestacional, presencia de trombofilias, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Todos son correctos, doctores. La presencia de hipertensión antes de la semana 20 de gestación y que persiste en el periodo del posparto se denomina hipertensión gestacional, preeclampsia severa crónica o hipertensión crónica con preeclampsia superimpuesta. D. La D, doctor. Tensión crónica. ¿Qué? La hipertensión crónica es aquella donde hay la presencia de cifras tensionales elevadas antes de las 20 semanas de gestación o si persisten posterior a las 12 semanas culminada la gestación. Todo lo que es después de las 20 semanas o es hipertensión gestacional o es preeclampsia. Gestacional sin proteinuria y preeclampsia con proteinuria. Más o menos ese es el resumen, ¿ya? Pero esta es hipertensión crónica. Uno de los siguientes métodos se utiliza para realizar el diagnóstico temprano de trastorno hipertensivo del embarazo. Doppler de arteria uterina, de arteria umbilical, cerebral media, de arteria aorta o todas son correctas. Doppler de arteria uterina. A. Inciso A. 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 Para la actualidad, doctores, se sigue manteniendo. Es el mejor método para la prevención de trastorno hipertensivo del embarazo, Doppler de arteria uterina. También se puede realizar factor de crecimiento placentario, este es un test laboratorial, y proteína plasmática ligada a la placenta se llama. Con estos tres se hace un screening entre la semana 11 a 13.6, donde podemos hacer un diagnóstico precoz. Pero el más importante de todos es Doppler de arteria uterina, ¿no? Y su bibliografía la destaca. La droga y dosis de elección anticonvulsivante en el embarazo es sulfato de magnesio, fenitoína, diazepam en 50 o diazepam en 150 o ninguno. A. 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 ¿Qué dice su bibliografía? Dosis de ataque, 5 gramos de sulfato de magnesio en 10 cc. Pienso que es un error de taipeo porque 10 cc es una jeringa, pero se utiliza en la actualidad en 100 o hasta se puede utilizar en 250, ¿ya? Pero su bibliografía, a ver, esto habrá que verlo bien, ¿no? Dice 10 cc de DCA y administrarlo en un lapso de 10 a 15 minutos. Una dosis de mantenimiento, aquí habla de 20 gramos en 500 cc de dextrosa. Pienso que también debe ser un error de ¿qué se llama?